¿Sabes dónde está el éxito? El 99% del éxito está en insistir. ¿Ya? ¿Es eso? Yo he hecho restaurantes que han fracasado. He hecho negocios que he perdido un montón de plata. Pero ¿qué pasa? Insisto, 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 insisto. Mi consejo para cualquier emprendedor es, antes de empezar, mírese usted internamente. ¿Está levantando temprano? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Está comiendo bien? ¿Está estudiando? ¿Está leyendo? ¿Está meditando? ¿Está rezando? Cuando tenga todo eso en sí, ahí sí lo invito a que emprenda. ¿Por qué? Porque se va a volver un empresario. Hay una diferencia entre emprendedor y empresario, ¿no? La mayoría de los empresarios fueron emprendedores en un momento, pero no todos los emprendedores se convierten en empresarios. ¿Sabes cómo es una manera para no estar sincronizado? Siembra una mata, siembra una planta. Si no confío en la gente que siembra una planta y se le quema, no confío en esas personas. ¿Por qué? Porque no están sincronizadas. Es así de simple. Y cuando tú te das cuenta que está sincronizado, hay muchos efectos alrededor de eso. Llámese la visualización, llámese la atracción, que todo eso realmente se basa en la sincronización. Entonces, cuando tú visualizas algo, el universo se va a confabular para que pase, de una u otra manera. Cuando piensa de hongos, no solo son psicodélicos y hay millones de hongos. Estamos hablando de que hay 3 veces más variedad de hongos que de plantas, ¿sabías? Pero si uno le pregunta a la gente, dígame 100 tipos de plantas, te las va a decir, pero le preguntas de hongos, te va a decir 4. ¿Por qué? Ahí me estoy metiendo por otro tema, pero es porque para algunas farmacéuticas un paciente curado es un cliente perdido. Entonces por eso ha hecho que los hongos medicinales o lo que nos enseñan los hongos no trascienda, ¿sí? Yo creo que hasta más que el fracaso, la gente le da miedo el éxito. Literalmente. La gente empieza con su proyecto y lo ve empezar muy grande, lo empieza a ver y lo quiere parar. Pero también es un tema de emoción. Sí, eso te emociona. Entonces uno no le debe tener miedo ni al éxito ni al fracaso. Sobre el tema del fracaso, claro, o sea, uno le da miedo el que dirán, y fracasé, pero es mejor que lo juzguen a uno por haberlo intentado, ¿sí? Y no toda la vida uno decir, uy, hubiera hecho esto. Y si uno fracasa, ¿qué pasa? Nada, son aprendizajes. Ahorita viene el siguiente paso. Y le cuál es, mejor las facultades. ¿Qué significa eso? Cuando empiezas esos procesos de meditación tan profundos, ves tu glándula pineal con procesos de intuición, el siguiente paso es entender cuál va a ser tu facultad. ¿Qué significa? ¿Cuál es tu don? Sí, es el don. Hoy con un empresario súper joven, emprendedor, con un hombre que a mi parecer ha hecho historia en Colombia a nivel gastronómico. Ha soñado tan alto como ha podido y ha llegado a una posición muy importante en temas de restaurantes aquí en la capital colombiana y también se está expandiendo. Se trata de Jairo Palacio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, estamos acá muy contentos de compartir con todos ustedes, poder dejar ahí algún legado, claramente. No, y sé que lo vas a dejar y lo estás dejando. Jairo, en este momento me gustaría que me permitieras conectar contigo a nivel energético. Claro. Y no sé si puedes darme tus manos. Le pido a tus ángeles, a tus arcángeles, a tus seres de luz, a todos tus seres poderosísimos que te acompañan en este momento, que me permitan tocarte tu corazón a través de mis palabras y que me permitan entregar un mensaje importante, trascendental, poderoso para todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Gracias, gracias, gracias de corazón. Te honro por permitirme estar aquí en tu espacio, por permitirme dar estos minutos, otorgarme estos minutos de entrevista y por estar haciendo un legado, porque es eso lo que estás haciendo, un legado para la nueva generación. Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias. Nosotros trabajamos mucho con la palabra. Creemos que hay palabras que definen a las personas. ¿Qué palabra te define a ti? Creo que entusiasta. Esa es mi palabra. Que básicamente eso es como el 80% ganado cuando una persona es entusiasta. Sí, y lo que intento ser todos los días es optimista. O sea, siempre ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Y cuando eres optimista y entusiasta, las cosas y el universo va a confabular a tu favor. Pero eso depende también, pero depende de muchas cosas, de que te levantes con energía, de que duermas bien, de que... Obvio, obvio. Sí, depende de todo eso. Y 2, es lo que siempre hemos escuchado. O sea, la clave de la vida todo el mundo la sabe, solo que nadie la quiere hacer. ¿Cuál es la clave? Comer bien es el ejercicio.
Ya, si tú comes bien y haces ejercicio, tienes el 80% de tu vida ganada. Y duermes bien. Ojo, Son 3 cosas, ya. ya, no tienes que hacer nada más. Y ser Dormirse entusiasta. temprano, comer bien todo el día y hacer ejercicio. Cuando uno tiene esa rutina, ya el otro 10% uno lo genera fácil. ¿Cómo empieza el sueño de llevar la gastronomía a otro nivel? Bueno, desde muy pequeño me ha gustado emprender, me ha gustado la creatividad. Cuando empiezo con el mundo de la restauración o la hospitalidad, lo que primero siento es que puedo generar cosas muy rápidas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegaba, me inventaba un cóctel, hacíamos el cóctel con el equipo, al otro día ya estaba en redes y en 2 días ya la gente lo está disfrutando. Entonces para mí eso me llena el alma. ¿Por qué materializas tan rápido? ¿Por qué crees que lo haces tan rápido? Desde muy pequeño me siento una persona extremadamente creativa y hay una de las primeras cosas para los que nos están escuchando. ¿Sabes cuál es la clave de uno sentirse creativo? ¿O de ser creativo? Sentirse creativo. Ya es eso, decirse que uno es la persona más creativa del mundo. Por eso las personas cuando dicen, no, es que no soy tan creativa, nunca va a ser creativa. Entonces desde pequeño me leí un libro de Leonardo da Vinci que hablaba de la inteligencia genial de él. Y cuando abro el libro, lo primero que decía era eso, como, si quieres ser creativo, siéntese creativo. Entonces me traumó. Y eso pues, lo estamos utilizando en pro de todo. Y 2, aparte de ver a las personas disfrutar de algo que uno se inventa de una manera muy rápida, me gusta hacer del mundo un mejor lugar. Y para eso, con los restaurantes, tienes que emplear una gran cantidad de personas. Entonces ahorita tenemos entre personas directas, indirectas de todas las empresas, alrededor de 1000 colaboradores. Son cabezas de hogar. Y cuando me reúno con ellos, cuando ellos me cuentan que ya sus hijos salieron de la universidad gracias al restaurante, o sea, siento que me llena el alma un poquito más. Entonces esas 2 cosas son las que más me gustan. ¿Qué se necesita para seguir persiguiendo los sueños? Sabemos que eres un creativo y que manifiestas de una manera rápida, pero ¿qué se necesita para continuar? Porque hay gente que materializa rápido, pero se queda embarazada en el camino. Justo estaba hablando de eso ayer, aparte de ser restaurantero, soy profesor de neurociencias en la Javeriana y neurociencias aplicadas al consumidor y al emprendimiento. Entonces justo estábamos hablando ayer eso en clase y realmente yo creo que el error de la mayoría de emprendedores es que empiezan con un emprendimiento, ¿sí?, sin antes prepararse. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno no tiene cuerpo, mente, espíritu, va a fracasar. Entonces antes de uno sacar cualquier producto, cualquier proyecto, cualquier restaurante, si tú no tienes tu cuerpo de una manera idónea, ¿qué significa eso? Comer bien, hacer ejercicio, levantarse temprano, ¿sí? Y el tema de comer bien, no sé si sabías, pero el segundo cerebro del ser humano es el intestino. Y el intestino es clave tener una microbiota de todos los colores, o sea, uno debe comer verduras de todos los colores, proteínas de todos los colores, todos los sabores, que eso le va a ayudar a alimentar las bacterias buenas del intestino. Y el intestino genera algo que se conoce como la serotonina. Cuando tú tienes serotonina bien estable, es donde estás bien en paz mental para hacer ideas, para lanzar nuevos productos y vas a tener una disciplina de tu cuerpo. Lo segundo es la mente. Si tú no sabes, si no eres experto en lo que vas a lanzar, lo que vas a sacar, si no estudias, si no ves el mercado, si no sabes qué está pasando en las noticias, si no ves los indicadores macroeconómicos, pues, o sea, vas a fracasar en tu proyecto, ¿no? Y lo tercero, y no menos importante, es la espiritualidad. Venga. Mucha gente lo llama rezar, mucha gente lo llama orar, mucha gente lo llama ir a la iglesia. Yo lo llamo meditar y estar sincronizado con el universo. ¿Qué es estar sincronizado con el universo? Es clave que todo lo que uno haga vaya a favor del universo. Y uno cómo se puede sincronizar, o sea, son meditaciones profundas. Basta con ir a un parque descalzo y abrazar un árbol. No. Y decirle al universo que uno está en pro de él y va con él. Y basarse en las leyes del universo. O sea, y uno ¿sabes cómo es una manera para no estar sincronizado? Siembra una mata, siembra una planta. Si no confío en la gente que siembra una planta y se le quema, no confío en esas personas. ¿Por qué? Porque no están sincronizadas. Es así de simple. Y cuando tú te das cuenta que estás sincronizado, hay muchos efectos alrededor de eso. Llámese la visualización, llámese la atracción, que todo eso realmente se basa en la sincronización. Entonces, cuando tú visualizas algo, el universo se va a confabular para que pase, de una u otra manera. Entonces, cuando uno empieza a vibrar con esas mismas energías, es donde uno empieza a entender cómo funcionan las cosas y cómo uno se puede aprovechar, literalmente, obviamente en manera positiva, de eso.
Entonces, mi consejo para cualquier emprendedor es, antes de empezar, mírese usted internamente. ¿Se está levantando temprano? ¿Está tomando mucho trago? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Está comiendo bien? ¿Está estudiando? ¿Está leyendo? ¿Está meditando? ¿Está rezando? Cuando tenga todo eso en sí, ahí sí lo invito a que emprenda. ¿Por qué? Porque se va a volver un empresario. Hay una diferencia entre emprendedor y empresario, ¿no? Todos los empresarios, la mayoría de los empresarios, fueron emprendedores en un momento, pero no todos los emprendedores se convierten en empresarios. Esa es como la gran diferencia. Pero lo que dices es absolutamente poderoso porque he visto muchas buenas ideas quedarse por el camino. Y una de ellas es la poca constancia, ¿no? Es como... Sí, la disciplina. Sí, arranca con algo que es muy interesante y de hecho aquí que tuvimos a Peter Albeiro decía, es que la gente, uno les va a preguntar, ¿y qué pasó con el negocio? No, ya lo cerré, pero ¿y qué pasó? O sea, la constancia... Y ese es el segundo secreto del emprendimiento. ¿Sabes dónde está el éxito? El 99% del éxito está en insistir. ¿Ya? ¿Es eso? Yo he hecho restaurantes que han fracasado. He hecho negocios que he perdido un montón de plata. Pero ¿qué pasa? Insisto, 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 insisto. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Y cuando tú empiezas a insistir, 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 ahí es donde está el éxito. O sea, no se puede pretender que uno monte cualquier negocio, monte un restaurante, monte cualquier proyecto y ya a los 4 días está recibiendo plata y a los 2 meses eres millonario. Eso no existe. Entonces, lo que uno tiene que hacer con cualquier proyecto, cualquier negocio, es saber que el mundo es dinámico, que uno en el proceso lo debe cambiar dependiendo de lo que esté pasando en su entorno y que si por alguna otra razón no empieza a ser un éxito, se puede cerrar y se puede volver a abrir, se puede cambiar, pero la clave es insistir e insistir. Bueno, nos has dejado perplejos con el tema de se necesita mucha disciplina, autodisciplina también a nivel físico, mental y espiritual para en serio convertirte en un empresario. Total. O sea, sería imposible si no. ¿Cuál es tu mayor enseñanza? Porque la gente le tiene mucho miedo al fracaso y es un tema que siempre ha sido muy álgido. O sea, es como, es que ya fracasé y me quedo tieso y yo vuelvo al tema. Veo gente con grandes ideas, veo gente con grandes capacidades que a la primera se devuelven. Yo creo que hasta más que el fracaso, la gente le da miedo el éxito. Literalmente. La gente empieza con su proyecto y lo ve empezar muy grande, lo empieza a ver y lo quiere parar. Pero también es un tema de emoción. Sí, eso te emociona. Entonces uno no le debe tener miedo ni al éxito ni al fracaso. Sobre el tema del fracaso, claro, o sea, uno le da miedo el que dirán y fracasé, pero es mejor que lo juzguen a uno por haberlo intentado, ¿sí? Y no toda la vida uno decir, uy, hubiera hecho esto. Y si uno fracasa, ¿qué pasa? Nada, son aprendizajes. Y sobre todo yo creo que es la cultura latina. Latino. Si tú te fijas en países europeos, nórdicos, hasta en Estados Unidos, entre mayor fracasos la gente haya tenido, Japón por ejemplo, la gente es más valiosa. ¿Por qué? Porque ya saben cómo, oiga, ese man montó 20 restaurantes y fracasó, no va a volver a fracasar porque la entendió toda. Entonces yo creo que sí hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas y el objetivo y la invitación es, oiga, no les dé miedo, inténtenlo, que si fracasan no pasa nada. ¿Qué va a pasar? ¿Van a perder plata? Sí. Pero lo que van a ganar es demasiado en temas de conocimiento. Y esa curva de aprendizaje es clave para uno poder lograrlo. Y si te fijas en estos grandes millonarios, billionaires, si les preguntas o has visto esas entrevistas, te puedo decir que el 90% dicen, no, empecé esto y me quebré. O sea, los grandes han quebrado como 10 veces. Pero insisten. Entonces, no toca tenerle miedo ni al fracaso ni al éxito. Toca insistir todos los días. Toca, aparte de eso, yo creo que lo más importante es la pasión, sobre todo en el proceso de emprendimiento. ¿Por qué? Porque emprender es complejo, ¿listos? Y si a uno no le gusta lo que está haciendo, uno va a tirar la toalla súper rápido, porque no todos los días son color de rosa, eso es carreto. Entonces, hay días que uno empieza, uno ve una gran cantidad de problemas, de cosas, de retos, de desafíos, y si a uno no le gustara lo que está haciendo, yo creo que uno tira la toalla y se va para otro lado. Entonces, por eso es importante escoger algo en emprender que uno piense, oiga, puedo hacer esta vaina gratis sin que me paguen. Yo creo que eso también hace parte del proceso del emprendimiento y del éxito. Nuestro programa está basado en periodismo espiritual y
me encantaría como saber cómo, para ti, ¿qué es la espiritualidad? Es decir, cómo la piensas, cómo la ejecutas, ya nos has dicho que meditas, pero ¿qué es espiritualidad? Porque siento que cuando dices que ir con las leyes del universo es justamente hacer lo que tiene que hacer el universo, o sea, no romper promesas, si uno se propone algo hacerlo, no hacerle daño a las demás personas. ¿Cómo vives esa espiritualidad? La espiritualidad la vivo de varias maneras. Si me lo preguntas de manera científica, yo defino la espiritualidad cuando tú tienes todas tus filtros o chakras totalmente sincronizados y tienes un hormigueo en la cabeza. Cuando tienes hormigueos en la cabeza significa que estás con Dios en ese momento. Y ese hormigueo, si tú lo utilizas para meditar, se vuelve muy poderoso. ¿Por qué? Porque en ese proceso de meditación, y las personas que nos están oyendo y aún no han entrado a meditar, porque yo conozco mucha gente que dice, medité, pero no entendí, no, yo no me puedo poner a pensar en blanco. Eso no es meditar, eso simplemente es acostarse a relajarse. Entonces el proceso de meditación que yo utilizo, que me ha servido últimamente, es frecuencia solfeggio, que es unas frecuencias que tienen unas vibraciones para cada uno de los chakras. Eso está en YouTube, hay 3 horas de frecuencia solfeggio, se relajan, se acuestan en la cama, en un lugar seguro. A mí me gusta meditar en la mañana antes de tomar café o otra cosa, es el momento donde uno está más espiritual. El día anterior no coman mal, duerman bien y no tomen trago, si no, no funciona. Me acuesto ahí, pongo la frecuencia solfeggio y hago un proceso de respiración que me sirve a mí, que se llama la 857. 8 segundos respirando, 5 manteniendo, 7 exhalándolo por 5 veces. Cuando tú llegas a ese proceso y no te duermes, porque ese proceso lo que hace es que uno entre en su estado subconsciente, ¿sí? Ahí pongan sus ojos mirando acá, al tercer ojo. ¿Listos? Estamos hablando que el chakra, el sexto chakra, es el chakra de la intuición o el tercer ojo. Y es bien interesante porque cuando uno mira los chakras, cada chakra tiene un color, ¿no? Sí, claro. Y cuando uno está en ese proceso y uno llega a esa meditación profunda, uno ve el color de chakra que uno tiene ahí. Y ahí, en ese momento, donde uno empieza a ver ese color, eso se llama meditar. Y ahí es cuando todo, aparte de tu cerebro, todo tu cuerpo empieza a tener un proceso de hormigueo o de cosquilleo. Me puse ahí a investigar hace poquito y mucha gente le pasa los mismos efectos que me pasa a mí. Pero cuando llegan a ese momento, ahí es donde yo encuentro otra vez mi espiritualidad. Y el problema o el tema interesante es que no lo puedo hacer todos los días. Es algo como curioso, ¿no? O sea, no es que todos los días no estoy como en ese, no soy tan pro, pero sí lo estoy haciendo por lo menos una vez cada 15 días y me basta. O sea, en ese momento llego a ese punto de espiritualidad y son 15 días siguientes que no necesito nada más. ¿Y qué has descubierto en esos espacios tan profundos? Porque yo siento que ahí es cuando uno se conecta con Dios. O sea, ahí estás hablando con Dios, es como estar en un nivel diferente. La última vez que lo hice, sentí mensajes muy fuertes. Al principio me asusté y pensé que eran antepasados míos y quedé como totalmente nervioso. Después me puse a investigar y son conocidos como los seres de luz. Son unos seres que están contigo, ayudándote, y los mensajes que recibí en ese momento fueron muy profundos. Se pueden llamar seres de luz, se puede llamar Dios, se puede llamar tu mismo cerebro generando sinapsis. Pero lo interesante es que esos mensajes sí fueron muy fuertes. Yo los llamo insights para mí, y eso hace que uno sepa cuál es el rumbo que uno tiene que seguir y sobre todo uno estar como en esa paz mental para poder seguir creando y poder seguir ayudándole a más personas. Total. Hay un tema interesante, sí, que se lo quiero practicar la próxima vez. Me gustan todos los libros esotéricos, sí. O sea, me encanta, ¿no? Entonces me está leyendo un libro. Cuando uno está en ese proceso, el siguiente nivel es que uno sienta como una cadena te empieza a levantar del ser. Sí. Y ahí, si uno se basa en lo que habla la Biblia, que hablaba que cuando Jesucristo estaba caminando en el agua, lo que metafóricamente lo que quiere decir eso, es que cuando uno sale de su cuerpo, sube la frecuencia para uno poder caminar con Jesucristo. Entonces ahí en el libro mostraban muchas partes de apóstoles queriendo caminar con él y lo que significara eso, como llegar a ese proceso de meditación para que uno después pueda, también lo pueden llamar como desdoblarse, ¿sí? Desdoblarse. Entonces ese lo quiero... De hecho yo lo he practicado. ¿Sí? Y es impresionante. Ese lo quiero... Es impresionante. Lo quiero hacer en las próximas sesiones
de meditación. O sea, aquí hay muchísima tela por cortar y en serio que el tema espiritual, más allá de llegar a hacer una sola práctica, de sentarse y hacer una sola práctica, es de entender que las personas hacemos parte de un todo. Y es súper interesante. Fíjate que hace poco mi mentora de finanzas decía algo, y es cuando una persona cumple los sueños, cuando una persona está cumpliendo su propósito, ayuda a 10.000 personas a que suban de nivel. O sea, es una cosa que va encadenados los unos con los otros. Ese es literalmente es el lema. O sea, es entender que uno hace parte de algo mucho más grande, que uno es una célula, y lo que tú quieres, por ejemplo, en tu cuerpo es que todas tus células vayan hacia el mismo camino. Cuando uno empieza a entender eso, uno ve que si uno tiene un impacto positivo de manera, digamos, personal, si yo hago bien mi trabajo, ¿sí? No solo estoy afectándome a mí, estoy afectando a un número demasiado grande de personas directamente y uno la está apoyando. Y es por eso que siempre hemos pensado que uno debe compartir y no competir. A mí me encanta que la gente de al lado le vaya bien, me encanta que la gente le vaya bien. ¿Por qué? Porque me va a ir mejor a mí. Es entender que si la torta es más grande, a todos nos va a ir mejor. Y no, es que mi vecino le está yendo mejor. No, y le voy a hacer alguna maldad. Eso está totalmente mal, porque si le haces alguna maldad a tu vecino, a ti te va a ir peor. Total. Entonces, es entender eso. Es total, pero la gente no lo entiende, ¿no? Y dos, es muy fácil. Y dos, también es entender, si uno mira en micropartículas, no hay espacio vacío, ¿no? O sea, en este momento yo te veo a ti, estamos conectados por partículas que nuestros ojos no ven. Entonces, si yo sé que estoy conectado con más personas, que estamos unidos, ¿por qué les voy a hacer algo negativo a ellos? Entonces es muy importante uno siempre pensar en multiplicar y en sumar, y eso también se llama algo como la reprogramación del lenguaje. Entonces uno siempre estar pensando en cosas positivas, uno no decir nunca, no, esto es muy difícil. Si uno dice que es muy difícil, tu cerebro va a decir, es muy difícil, punto, se acabó. Uno tiene que cambiar esas palabras en temas como, este es un desafío que tenemos que superar. O sea, decir, no tengo ni idea, no. Es decir, voy a investigar sobre este tema. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar la forma en que tú mismo te expresas, tu cerebro se encarga de hacer que eso pase. Porque es donde, lo mismo que hablábamos hace un momento de la creatividad. Si uno dice, no soy creativo, tú vas a decir, no eres creativo, se acabó. Entonces, el tema de lenguaje también ayuda a que nosotros nos expresemos de una manera más positiva para nosotros mismos y entender que hacemos parte de algo mucho más grande. Y si uno se basa en el mundo, por ejemplo, del mundo de los hongos, del mundo fungi, ¿sabías tú que el ser vivo más grande del mundo se llama el micelio? Y es una red que conecta los bosques por la tierra y tiene miles de hectáreas y están conectados todas las plantas. Y si a una planta no le llega tanto sol, un árbol que esté más arriba, que le llega el sol, por medio del micelio le transmite energía. O sea, todo lo que está conectado por debajo. Sí, y es un hongo. Entonces, cuando uno empieza a entender eso del micelio, uno dice, oiga, entre nosotros nos podemos tener una gran red y nos podemos conectar y podemos ayudarnos los unos a los otros. Eso es demasiado poderoso. O sea, entender que una de las grandes leyes de la naturaleza es que tienes todo cubierto, porque lo que habla el micelio es eso, es decir, si este no lo tiene cubierto, este seguramente le va a dar Exactamente, cobertura. así es. Y así es donde podemos progresar como raza humana. Entonces, es clave que las personas empiecen a sumar más, a multiplicar más, restar y dividir menos, y empiecen a entender que si a mi compañero le va bien, a mí me va a ir mejor. Y cuando pasa eso, todo cambia. Y toda tu filosofía cambia. Total. Y empiezas a hacer las cosas totalmente diferentes. Sí. Y yo siento que al mundo le falta más de eso. Eso lo decía, ¿sabes quién? Si nos hablamos un poquito del mundo de los hongos, que me gusta el tema, y la gente cuando piensa de hongos no solo son psicodélicos y hay millones de hongos, estamos hablando de que hay 3 veces más variedad de hongos que de plantas, ¿sabías? Pero si uno le pregunta a la gente, dígame 100 tipos de plantas, te las va a decir, pero le preguntas de hongos, te va a decir 4. ¿Por qué? Ahí me estoy metiendo por otro tema, pero es porque para algunas farmacéuticas un paciente curado es un cliente perdido. Entonces por eso ha hecho que los hongos medicinales o lo que nos enseñan los hongos no trascienda, ¿sí? Me estoy saliendo del tema, pero te cuento que... estás súper en el tema. Porque quería decirte otra cosa. Pero hablando del tema de los hongos,
Hace poco empecé leyendo sobre un hongo que se llama el hongo cola de pavo. ¿Sabías tú que este hongo tiene poderes anticancerígenos? Salvaba alrededor de 12 personas del cáncer. Y cuando las personas se salvan y dicen, uy, ya no tengo tumores, es un milagro. No, no es un milagro, es el hongo. ¿Sí? Entonces, bueno, hablando del tema, porque de pronto hay gente que le interesó el proceso, intenten a una persona, obviamente pregúntenle al médico y hagan todo con su médico y sigan sus procesos de quimio, radio, ¿sí? Pero lo que ayuda mucho al cáncer es darle un asedio, o sea, no darle comida. Lo que come las células cancerígenas son azúcares. Entonces toca parar de una vez gaseosas, toca parar arroces, toca parar frutas, comer mucha proteína, muchos vegetales, ayudar a la microbiota, comer orgánico, nada de temas súper procesados y unas buenas dosis de hongos. En 15 días ha salvado gente. O sea, en 15 días se le puede quitar el cáncer. Así de sencillo. Es demasiado brutal. A punta de hongo, cola de pavo. 4 de la mañana, 4 de la tarde. Ya, se acabó. Lo consiguen en Mercado Libre como en 80.000 pesos. Dios. Entonces, cuando uno empieza a entender todo eso del micelio, uno se mete en el mundo de los hongos y... te estaba contando que la persona que descubrió el elemento químico de la psilocibina, que la psilocibina es un hongo, es el hongo mágico, que después lo volvieron químico e hicieron el LSD, ¿sí? Que ya es otra vuelta. La psilocibina, cuando las personas tenían viajes por medio de macrodosis, lo que se ve en esos procesos es eso, de que el mundo está más unido, que somos partes de algo mucho más grande. Y él decía, oiga, sería súper interesante darle psilocibina a las personas en el agua, porque a la gente le falta estar más unida, a la gente le falta estar más conectada. Y yo creo que las grandes corporaciones, ya un tema más conspirativo, quieren eso. O sea, a ellos no les interesa que el pueblo común esté más conectado con el universo. Es lo que siempre han intentado alejar. Sí, o sea, separar. que nos separen, porque si todas las personas tuvieran... Seríamos Avatar. Marica, o sea, el tema de uno poder hablar con sus seres de luz y uno entender... O sea, yo no sabía que el cuerpo humano, con un proceso de meditación cerrando los ojos, puede dar colores. No, y puede ver más que eso. O sea, obvio, puede ver colores, puede ver mensajes y puede escuchar gente. O sea, es una locura. Puedes ver, y es algo que voy a poner en mi libro, puedes ver seres de luz de otras dimensiones increíbles. O sea, puedes ver cuando llegas a un estado más alterado, por decirlo de esa manera, logras ver todo lo que pasa en este mismo momento, pero en otra realidad. Es una cosa impresionante. 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 O sea, te puedes quedar frío y decir, en serio, a mí me ha pasado, y la vamos a tener en el poder de la palabra, ella tiene un dragón, ella siempre viene con un dragón, y un día pues la canalicé y le dije, oye, ¿qué es lo que tienes ahí? Un dragón enorme. Y yo decía, Ara, ¿sabes que tienes un dragón? Y me dijo, sí, siempre lo he... Lo has sentido, Lo he sentido, ¿sí? Y por ejemplo me ha pasado con otras personas de que los acompañan pájaros o lo que sea, me dice, ¿es este pájaro? Se lo han tatuado. Y no lo habían... O sea, lo ven, lo sienten de alguna manera. Sí, impresionante. Es impresionante. Entonces, bueno, pero esa será otro espacio, otro programa del poder de la palabra, que nos vamos a profundizar también en esos temas. Y lo que has dicho es verdad. Yo creo que aquí, y una de las claves de hacer este programa, es recordarle a la gente de dónde vienen también. Y vienen de un mundo espiritual. Por eso hablo del periodismo espiritual, porque la espiritualidad no, si bien es cierto, puede ser conectarse con alguna religión, también la espiritualidad significa poder tener telepatía, poder tener dones excepcionales, poder tener clarividencia y empezar a conectar como antes nuestros antepasados lo hacían. Sí, justo lo revisé, lo estaba estudiando con un amigo que es como mi mentor en ese tema. Le conté sobre esto y me dijo, excelente, ahorita viene el siguiente paso. Y le ¿cuál es? Me dijo, las facultades. Y le ¿qué significa eso? Me dijo, cuando empiezas esos procesos de meditación tan profundos, ves tu glándula pineal con procesos de intuición, el siguiente paso es entender cuál va a ser tu facultad. ¿Qué significa? ¿Cuál es tu don? Sí, es el don. Entonces estoy ahí revisando, estoy esperando a ver cuál. Lo que pasa es que eso también será para otro capítulo, pero aquí hacemos un adelanto. Los dones es algo que a mí me ha tocado estudiar, porque lo que te digo, hace 10 años me pasó algo que partió mi vida en dos y me tuve que poner a estudiar el tema. Y entendí que los dones tú los eliges antes de nacer. Y entonces
puedes elegir, digamos, un ejemplo, a los 7 años quiero percibir seres de luz. A los 16 o a los 26 quiero ser clarividente o tener, o no sé, o por ejemplo, recibir mensajes a través de los sueños. Tú mismo, antes de nacer, generas a través de la línea de tu vida ciertos tiempos. Y es bien interesante porque cuando te llega el don, que en mi caso, cuando llegó el don, yo lo rechacé mucho tiempo porque dije, gracias, está muy bonito, pero no lo quiero, se lo pueden dar a otra persona, gracias, está muy bonito. Pero, cuando uno lo rechaza, te empiezan a pasar una serie de cosas donde te recuerdan que tú lo pediste. Serie de cosas que pueden llegar a ser desde inundaciones inexplicables en tu casa. Y esto es un tema que vamos a poner sobre la mesa en el poder de la palabra. Tengo una persona muy cercana que se le inundaba el carro sin que lloviera, ¿vale? Entonces entraba y el carro estaba inundado, o sea, estaba lleno de agua. La casa, el trabajo, se le explotaban tubos, le llegaban las inundaciones y cuando fue a revisar es porque todo el tiempo le estaban avisando, tienes que hacer algo con tu don, aquí estamos, tú lo pediste, ¿qué vas a hacer? Entonces viene otro proceso bien interesante cuando dan esas facultades. Es bien interesante. Yo creo que yo tengo una que se llama sincronizar a otras personas y me encanta. Entonces, por ejemplo, a mi novia, hace como 5 años, ella era la que caminaba y se le caía una teja y una vez le hizo una cicatriz en la pierna. Le pasaba todo. Entonces, una vez cuando yo vi ya ese accidente, yo dije, oiga, venga, la sincronizo. Justo estábamos en el mar, le hice un proceso de sincronización con el universo y desde ahí ella, para arriba. Ay, no, venga, sincroníceme. Podemos hacer un proceso de sincronización. Sincroníceme. A un amigo hace poquito lo sincronicé también con el agua. Yo sé que yo soy un ser de agua. De agua, sí. Porque yo cuando estoy en el agua, cuando me baño, o sea, donde salen las ideas, medito. A mí también. Y a un amigo también le hice como su proceso de sincronización y me acabo de llamar hace una semana. Me dijo, oiga, imagínese que me gané este nuevo ascenso. Lo interesante es que igual la gente no lo siente como que fue eso, sino que fue como un proceso de ellos mismos, está bien. De pronto puede ser ese don y uno tiene que estar como más consciente de todo lo que está pasando en su universo, en su día a día para uno poderlo explotar al máximo, ¿no? Y acuérdate que bajo un don llega una responsabilidad adicional, o sea, no puedes quedarte con el don, que fue mi caso, o sea, me quedé como un par de años diciendo, ¿y esto para qué me sirve? O sea, gracias por venir, no. Y empiezan a suceder ciertas dinámicas que te entorpecen, que empiezas como a ver el camino difuso, porque sabes que tienes que hacer una cosa, pero no la estás haciendo, o no encuentras la manera tampoco de hacerla, no era tan fácil en esa época. Ok, es bien interesante, sí, es bien chévere el tema. Pero oye, qué chévere, qué chévere. Y dijiste algo antes de empezar esta entrevista que me gustaría que lo volvieras a decir y es, ¿qué pasa cuando te llegan pensamientos que no hacen parte de ti o situaciones que te envuelven como hacia el bajo mundo astral, por decirlo de alguna manera? Sí, o sea, desde hace unos años entendí que el cielo y el infierno no existen de la manera que nos lo contaron. Cada una de las personas hace su cielo y su infierno, o sea, eso es obvio, ¿no? Y no sé si son pensamientos de uno mismo, del cerebro jugando en contra de uno, o si son espíritus malignos, pero muchas veces uno tiene cosas dentro del cerebro fabricadas por alguna energía negativa, ¿sí? Que es importantísimo entenderlas. Entonces, un amigo hace unos años me explica, me dice, oiga, cuando le pase eso es un demonio que te está molestando. Ejemplo, tiene un pensamiento negativo, tiene un pensamiento de lujuria, tiene un pensamiento de ponerle los cachos a la novia, X. Cualquiera de los pensamientos, uno lo primero que tiene que hacer es reconocerlos. Y me dijo, y diga, yo sin ser creyente, diga, Jesucristo, quítame ese demonio. Yo sin ser creyente dije, encontré un pensamiento que me estaba generando ansiedad, dije, Jesucristo, quítame ese demonio, instantáneo, y no vuelve. Yo dije, wow, ahí obviamente aumenté mi espiritualidad, la palabra Jesucristo funciona demasiado, o sea, te lo digo, no soy cristiano ni soy tan católico, pero sí hay un poder muy fuerte ahí. Y empecé a reconocer los demonios que te atormentan de las maneras que tú menos te imaginas, los científicas. Jesucristo, quítame ese demonio, quítame esa frase. Háganlo y se van a dar cuenta cómo empiezan a mejorar. Y cuando uno tiene todos esos procesos, todas esas cosas negativas, y las empiezas a quitar, tienes más tiempo para enfocarte en lo mejor.
leyendo otro libro, hablaba de que las personas que conectan o tienen la facilidad de conectar con el universo son las personas que más la atormentan porque ellos quieren que uno no salga adelante. Entonces le toca un poquito más difícil a uno. Y cuando estaba en un proceso de meditación, un ser de luz me dijo, oiga, ojo que tiene un demonio que te está ayudando a tomar más alcohol y no te has dado cuenta. De una vez lo identifico, de una vez lo saco. Yo al tener, pues, tenemos 44 marcas gastronómicas, o sea, mi día a día es ir a los restaurantes a comer y tomar vino, tomar trago y lo disfruto. Pero cuando veo eso y me lo muestran tan claro, ¿sí? Jesucristo, sácame ese demonio. Y me pareció impresionante que llevo más de un mes sin tomar alcohol y me sentí, o mirando mis últimos 6 meses que tomé todos los días, literalmente, que estaba dormido, estaba en piloto automático y me sorprendo. O sea, era algo, llámenlo como quieran, llámenlo espíritu, llámenlo un demonio, llámenlo un diablo, llámenlo lo que quieran, que quería tenerme a mí apagado. Y encontré una manera muy fácil que era con el licor. Ahorita que dejé de tomar, tengo más energía, conecto más con el universo, me duermo más temprano, duermo las 8 horas, antes me levantaba a las 3 de la mañana sin sueño. Entonces todos estos neurotransmisores de mi cuerpo se me regularizaron y cuando pasa eso, ahí te hablaba del tema de para poder emprender o ser empresario, uno debe tener el cuerpo, mente y espíritu en paz. Entonces me ha ayudado demasiado y hoy no estoy diciendo que dejar el licor por el resto de mi vida, pero sí estoy viendo las facultades de no tomar. Y tampoco de fumar. Ah, no, fumar fumé chiquito, pero no me gusta. Pero es algo que la gente dice, ay, yo puedo ser espiritual. La espiritualidad está intrínsecamente pegada a los buenos hábitos. Obvio, la gente dice, pues es como la gente que va a la iglesia y reza y sale de la iglesia y roba. O sea, eso no tiene sentido. O sea, son antónimos. Si tú quieres ser espiritual, tienes que tener tu cuerpo, mente, espíritu totalmente limpio para poderlo lograr. Total, total. Hablaste de un tema que anteriormente, bueno, tras de cámaras, que no lo hemos tocado, y es que eres profesor de neuromarketing. Sí. Y aquí la pregunta es clave, la gente por qué compra, la gente por qué consume. Es entender que la gente en general es muy mentirosa. Y yo me acuerdo cuando empecé a estudiar mercadeo, o sea, primero, segundo semestre nos enseñaban a hacer focus group. Y yo estuve en varios focus group, que es básicamente una reunión de X cantidad de personas para testear algún producto y va investigadores detrás de bambalinas revisando cómo cogió el producto, cómo lo miró. Y me di cuenta después de hacer unos estudios que la gente cuando está en los focus groups dice mentiras. Yo le pregunto a alguien en un restaurante, ¿le gustó la comida? Sí, me encantó, pero no vuelven a pedir el plato. Entonces se ve que es de una manera muy subjetiva cómo está funcionando. Y básicamente lo que enseña la neurociencia del consumidor o neuromarketing es hacer un estudio de mercado en el único lugar donde el ser humano no puede mentir, que es su cerebro. Y cuando uno estudia el cerebro, básicamente lo que uno estudia es el proceso de comunicación entre las neuronas. De recordar que una neurona tiene unas dendritas, que es como la cabecita, y un axón, que es la cola. Cuando la cola del axón toca la dendrita, se genera algo que se llama sinapsis. Pero es muy complejo porque son más de 10.000 neuronas comunicándose a la vez. En esos procesos de sinapsis pasan dos cosas, electricidad o químico. La electricidad se puede medir por medio de un electroencefalograma digital. Entonces yo te puedo poner un casco y te puedo dar un producto y te digo, pruébelo, no tengo que preguntar nada. Si se le alumbra la parte de la corteza prefrontal, que está asociada a la recompensa, la va a comprar. Si se le alumbra la parte de la ínsula, que está asociada a los miedos, no la va a comprar. Ya, se acabó. No perder tiempo. Le podemos poner el casco a todo el mundo. Entonces uno empieza a estudiar un poquito más del cerebro para entender cuáles son esas reglas universales y sus insights para entender la gente por qué compra. Entonces la otra manera de la comunicación de la sinapsis es lo químico, que son los famosos neurotransmisores. Entonces ahí es donde está la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la noradrenalina, el GABA, las endorfinas. Entonces cuando uno entiende cómo se producen este tipo de neurotransmisores, uno lo puede usar para hacer estrategias de branding, para hacer estrategias de marketing, para crear espacios multisensoriales, o inclusive para uno mismo. Un ejemplo, hay un neurotransmisor que se llama la oxitocina, que está asociado con la confianza. Si tú haces un negocio con alguien, tú necesitas tener confianza. Entonces, ¿tú cómo le generas oxitocina a esa persona? Fácil, abrácenlo por 7 segundos. Entonces, cuando ya quieran hacer un negocio con alguien,
miren la manera de abrazarlo por alrededor de 7 segundos y van a ver que esa persona genera empatía. ¿Por qué? Porque es la oxitocina de él generando confianza. Y ahí puedes cerrar un negocio. Me encanta. Así de fácil. Sí, o sea, es entender cómo todos estos neurotransmisores juegan. Y la clave es que el neuromarketing te enseña cómo funciona, ¿sí? La serotonina te genera calma. Entonces tú tienes que ver cómo utiliza la serotonina para tus marcas si le quieres generar calma a las personas. ¿Sí me hago entender? Y eso, desde muy pequeño, me ha parecido súper interesante porque estuve los primeros 6 semestres en la universidad pensando que los libros que leía no los veía muy subjetivos. Entonces creo el semillero en neuroinvestigación, eso fue por ahí hace unos 10 años, en la Universidad de La Sabana. Se llamaba, sí, era un semillero de neurociencias. Con 2 amigos lo creamos. La universidad dijo, oiga, genial, los vamos a ayudar. Ahí nos contratan un profesor súper duro en el tema. Hicimos en ese proceso un laboratorio, hicimos eye tracking, que es otro dispositivo. Y ahí empecé como a enamorarme de este cuento. Me leí todos los libros que sacaban. Todos los días me encanta leer papers científicos sobre cosas de neurociencias. Y me encontré a una persona, la Javeriana, y me dijo, oiga, todo este tema usted lo tiene que compartir y si lo puede poner en manera de emprendimiento sería mejor. Entonces creé el curso, ya es el segundo semestre que lo dicto. ¿Y por qué? Porque está basado en lo mismo que hablamos, de que me encanta que a la gente le vaya bien. Entonces tengo ahorita como alrededor de 40 personas que los estoy volviendo emprendedores y me interesa que ellos aprendan y puedan sacar sus empresas y se vuelvan millonarios y saquen y emplean millones de personas. Ese es mi objetivo. Entonces ahí estamos en eso. Y también yo creo que la espiritualidad se basa en que uno sea coherente con lo que piensa, dice y hace. Entonces yo decía, sí, ayudar a la gente, chévere. Pero yo decía, oiga, pero ¿qué está haciendo? ¿qué tanto le estoy enseñando a la gente? Bueno, sí, lo estoy empleando. Entonces dije, no, de pronto puedo llegar un poquito más allá con momentos más íntimos con los alumnos y intentar expresarle lo que he desarrollado en procesos de emprendimiento para que ellos no cometan los mismos errores que yo cometí en un principio. Jairo, la gente compra porque lo necesita, porque le genera una emoción, porque le simpatiza, porque compra la gente, porque se queda en un lugar. Realmente el 85% de las decisiones de compra se basan en las emociones. Hay una teoría que se llama la teoría de los 3 cerebros, que habla de que uno tiene el cerebro reptiliano, límbico y neurocórtex. El límbico es ese cerebro que no habla, ¿listo? Pero sí siente. Entonces, cuando uno saca alguna estrategia de marketing, más que uno decirle a alguien, compre este producto, ¿sí? Eso lo va a desarrollar o lo va a entender el sistema neurocórtex, pero ese no toma la decisión. Entonces, lo que uno tiene que saber es cómo hacer que las personas generen conexión emocional con tu producto, tu marca. Cuando tú logras eso, conviertes comunidades. Y cuando tienes comunidades, ya, puedes hacer lo que tú quieras. Me encanta. Sí, y pregúntense ustedes cuál fue su última compra racional. Ninguna. Alguien me decía, mire, mi última compra racional fue, me compré una USB para guardar mi información. ¿Sí? Eso no es racional, eso es emocional. Porque no quieres que se te pierda. Miedo que se le pierda la información. Sí. Es el miedo, ¿sí? Entonces, es empezar a uno ver cómo funciona el cerebro y también, antes del cerebro, es estudiar un poquito antropología, porque según la antropología, según nuestros procesos de evolución, es donde uno entiende los diferentes insights para hacer cosas interesantes. Ejemplo, yo te sirvo una limonada en un vaso de vidrio pesado y te sirvo una limonada en un vaso plástico. ¿Cuál pagarías más? No, pues obviamente la del vidrio. ¿Y por qué? Porque me parece porque no es pesado, sí. ¿Y por qué? Porque hay una correlación entre lo pesado y la calidad. ¿Y por qué? Porque si tú te fijas, el oro es muy pesado. Entonces todo eso viene como una programación neurolingüística de hace muchos millones de años que ya tiene el ser humano conectado. Entonces uno puede tomar a favor todos esos insights para desarrollar productos. Y como ejemplo, hay demasiados. Es entender que los productos son súper subjetivos. Hagan este ejercicio. ¿Cuál botella de vino? Sirvan 2 copas, ¿sí? Del mismo vino. Vayan donde una persona que no haya visto eso, obviamente. Y díganle,
oye, me dieron estos dos vinos diferentes, Ujú. cuéntame qué te parecen. Y le dan con la mano derecha un vino y con la mano izquierda un vino. Es el mismo vino, ¿no? Ujú, Es ujú. entender que te van a decir que un vino de los dos es más amargo que el otro. Y he hecho los ejercicios y me dicen, uy, este vino está delicioso, uy, no, este está horrible, nada que ver. Y es el mismo vino, ¿Y por qué pasa eso? porque estamos sesgados, porque somos mentirosos, porque somos subjetivos. Entonces lo que busca el neuromarketing es ser lo más objetivo posible para entender por qué tú estás tomando esa decisión. De ahí nace. Si no fuera por eso, pues nadie estudiaría neuromarketing, ¿no? ¿Cómo has llevado eso a tu negocio? O sea, por ejemplo, Frenesí creo que pone a disposición todos los sentidos. ¿Cuál es el objetivo? Realmente con los restaurantes lo que hemos intentado es, o la gente me dice, oiga, ¿y uno cómo hace restaurantes? Le digo, mire, para hacer restaurantes es un montón de neurociencias y un poquito de sentido común. Esos son los restaurantes. Esto lo aplico todos los días de mi vida, de manera personal y de manera empresarial. Frenesí fue algo muy interesante porque literalmente quisimos hacer una sala multisensorial. Está basado en que los productos multisensoriales se vuelven adictivos, generan experiencias. O sea, la palabra experiencia ahorita está de moda, ¿no? Pero básicamente la experiencia es estimular la mayor cantidad de sentidos. Eso es una experiencia. Entonces, cuando tú logras tener un lugar como Frenesí, donde la vista, el olfato, lo que sientes, lo que hueles, lo que escuchas, está estimulando todo en ese mismo momento, hace que se convierta en una experiencia de inmersión gastronómica. Entonces, con Frenesí fue algo muy interesante eh, y fue un proceso chévere porque cuando lo desarrollamos, lo teníamos. Y yo dije, oiga, esto existirá en el mundo, o sea, no creo que seamos tan duros de haber inventado algo. Y me puse a mirar y habían dos sitios, uno en China y uno en Ibiza. Y dije, no, tengo que conocer estas vainas. Y lo conocí, son muy interesantes, conceptos muy interesantes, pero todos son muy diferentes. Entonces es muy interesante esas salas de multisensoriales porque personas en diferentes partes del mundo pensamos cómo desarrollar ese tipo de experiencia y todos lo hicimos de manera diferente. Todos somos proyectores, pero de resto de manera diferente. Entonces con Frenesí estamos muy contentos y te echo el dato que ahorita este viernes vamos a lanzar Frenesí 3.0. ¿Qué significa? Nueva menú, nueva comida, nuevas experiencias, nuevos mundos y está una locura. Y lo interesante de esto, voy a hacer un video para mis redes sociales en estos días, de que le metí a Frenesí, todo el menú está testeado por medio de electroencefalogramas digitales para no tener sesgos en la comida. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos todos los platos, Ujú. traje a una muestra no muy grande, trajimos alrededor de 40 clientes, les dimos a probar y ya, nos preguntamos nada más, coman. Y estuvimos investigando su cerebro Ujú. para saber si se les prendía más la parte prefrontal o la parte de la ínsula. Y mira que en un plato que a mí me parecía súper interesante, vi que el 80% de las personas se le prendía más hacia la parte de la ínsula. Entonces dije, no, tengo que cambiarlo. Y me di cuenta que era porque tenía productos exóticos de mar, tipo erizo de mar. Entonces yo creo que a la gente como que le causó ahí temor comerlos, por eso se lo nombró. Lo cambiamos, lo mejoramos, hicimos una salsa con erizo de mar y ya es otro tema. Lo volvimos a testear y ya, o sea, está bueno. ¿Crees que para allá apunta todo el neuromarketing? Para no matarse la cabeza para saber le gustó o no le gustó. ¿Crees que para allá va? Sí, o sea, 100%. Con la inteligencia artificial un poquito fusionada. Las inteligencias artificiales es lo que va a revolucionar este mundo muy rápido. O sea, una inteligencia artificial te va a analizar todas las muestras, te va a analizar todos los procesos y ni siquiera tienes que conectar a alguien. O sea, y estamos, yo creo que a menos de un año que pase. Sí. Estamos muy rápido. Y es clave utilizar todo este tipo de mecanismo. Ahorita estamos desarrollando una startup de inteligencia artificial para gerenciar restaurantes, por ejemplo. Porque yo creo que toca subirse al bus y los que no se suban de una manera rápida van a estar totalmente, perdóname la palabra, jodidos. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudarle a un emprendedor o a alguien que esté emprendiendo? ¿Cómo crees que puede soportarse ahí? En todos los procesos. Ahorita nosotros por medio de la inteligencia artificial estamos desarrollando todos los planes de mercadeo, estamos desarrollando, y ahorita hay una nueva que se llama Deep Research de ChatGPT, la sacó como hace 2 semanas. Te hace investigaciones literalmente de 50 páginas de una información que tú quieras. Entonces ahí tú le puedes poner, ¿cómo desbloquear el algoritmo de Instagram? Hay una diferencia muy grande entre las personas que tienen ideas y las personas que las ejecutan, ¿no?
Entonces yo creo que parte del entusiasmo está en en el proceso, en las ganas de ejecutar, hacer que las cosas pasen. Ok. Sí, porque todos tienen ideas multimillonarias, todo el mundo tiene ideas ganadoras, ¿no? Pero háganlas. Ahí está el proceso, el poder. Ok. De seguir entusiasta. Exacto. Ok. Otra recomendación, algo que quisieras como, no sé, agregar en esta entrevista y que te parezca importante que la gente sepa. Yo creo que lo más importante es que se lo crean. Si uno se lo cree, empieza el cambio. Si uno no se lo cree, nadie se lo va a creer por uno. Esa es. Jairo, muchísimas gracias. Tenemos que estar aquí. Vamos a tener un capítulo de hablar de hongos, los hongos sanadores, los hongos amigos, los hongos enemigos. ¿Hay hongos enemigos? Demasiados. Ok. ¿Sabías que hay un hongo que vive en tu intestino y él es el encargado de hacerte consumir dulce y tú no lo sabes? Esos momentos que ustedes están ahí normales y dicen como, uy, qué rico un dulce. Ese no eres tú. Es un hongo enemigo que te está haciendo comer más dulce. Y la manera de uno poderlo eliminar es comiendo fermentos. O sea, por ejemplo, la kombucha ayuda demasiado para poderlo eliminar. El kimchi también ayuda demasiado. Entre otras cosas, para que tú empieces a identificar lo que está viviendo en ti, ¿no? Y como ese ahí, lo que les comentaba, es que hay 4 mayor variedades de hongos que de plantas. Entonces imagínate todo ese mundo mágico que existe detrás de eso. Eso será para otro capítulo. Jairito, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por estar ustedes conectados. Pronto les daremos noticias de hacer una experiencia aquí en Cerata, ¿cierto? De una, la hacemos, Claro claro que sí. Muchísimas gracias, no, en serio. Pero muchas gracias. Mejor dicho, para un próximo capítulo. Y hasta pronto. Recomendadísimos, porfa, que nos sigan en El Poder de la Palabra TV, en Instagram y pues también en Spotify y YouTube. Súper pendientes de nuestros capítulos. Cada semana un personaje nuevo y mucha información destacada, importante y trascendental. Aquí, en el único programa de periodismo espiritual.